Bueno, pues hola a todos, yo soy Santiago Paz y bienvenidos a un nuevo video. Pepa ve fantasmas en la casa. El día de hoy vamos a ver un par de videos por ahí de estos. Era un Durante día 5 soleado minuticos y, vamos a mirar a ver después qué de tal saltar van. en los charcos, Peppa y Ajá. George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Ok. De repente Dios, oyeron pasa un algo, ruido pasa algo. extraño. Otra vez. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, Ok. pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Yo también Se andaría quejan bien de una asustado, la sensación verdad. extraña. Ajá. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, Papá Cerdito lo achaca a Vean el fantasías de fantasmita ahí los abajo, niños, ¿sí lo ven? que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Claro, sí, yo también Pero lo aún creería. así, había que hacer algo para calmarlos. Cuando Ok, mamá Cerdita ok. llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el Ujú. tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Sí, la hacen más Esperaban bonita, que le todo meten más acabara cositas, pronto, ajá. pero todo fue a peor. Ok. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Ujú. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. Ok. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, Esa fue Pepa, debido esa al fue estrés, Pepa se había 100%, olvidado de comprar 100%. comida. Así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. Ay, caramba. No podían encontrarlos. Ok. Papá Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. Ajá. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero ¿En de los cuchillos? repente, ¿En la comida? un sonido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? retumbó ¿Qué en pasó? algún lugar del pasillo. Ok. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Ujú. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo Ok. que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella Véanla, y empezó véanla, a adivinar véanla, el véanla. futuro con una bola mágica. Ok. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Véanla cómo se Para le pusieron los ojos deshacerse de la blancos. maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Ok. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera, pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T, Diptalk, Keplid, C, Dungay, Stumpf. Ok, algo está pasando, algo está pasando. George chilló, apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Ok. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. Ujú. George seguía sin poder dormir. ¿Será que él es el que está viendo los fantasmas? ¿Ustedes qué creen que sí? A ver si es un fantasma. A ver. Lo vio, lo vio, lo vio. A la mañana siguiente, mamá Cerdita llamó a George para No lo desayunar. encuentra, se lo Hoy durmió llevaron, más se de lo lo llevaron, habitual. se lo llevaron. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando Ok. se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá Cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Ok. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Y Pepa no ha hecho nada. Pepa no ha hecho nada. O sí, ustedes qué Papá creen? Cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero Se mamá perdieron, Cerdita se tenía perdieron, que estar se aquí. perdieron. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, ¿Qué creen que está pero pasando? sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Yo no tengo ni idea, a mí no se me Se ocurre nada despertó con temprano mamá por la Cerdita. mañana. No durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. No. Acudió al otro teléfono, Nada. pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba.
No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá Cerdita intentando pedir ayuda. Uy, qué carajos, qué Papá carajos, qué Cerdito se carajos. sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Ajá, Era ¿qué el le abuelo dice? Conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él Véanlo, es el que véanlo, ha véanlo, estado véanlo, dando véanlo, vueltas véanlo. por el piso por la noche. Él es el fantasma. Está loco, la secuestró y... Los dejo a los dos. Los dejo a los dos. Los dejo a los dos. No. Vamos a ver otro. Tenemos que ver otro. Estos videos son muy buenos. A ver, este se llama Papá Cerdito está muriendo de hambre. Vamos a darle like. Esos videos son demasiado Todo buenos. empezó cuando papá Cerdito estaba cansado. Hola, hola, hola. Sí. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Ajá. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta es la razón de la horrible situación en la que se metió. Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Y podía ir a comer. Se Tranquilo. adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic. Veanlo cómo come. Pero Veanlo de cómo pronto come. recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, Ajá. pero decidió ir y volver andando. Y ya No va a había tener comida. señales de problemas. O se pierde. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Ay, no. Un árbol le Ay, había caído no, encima. No. Ahora no, papá no, Cerdito no. estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía Ay, moverse no, qué para carajos. salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para Ajá, esos ¿y ahora? casos, lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. ¿Y qué Abrió pasa? la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. ¿Y ahora? Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Ajá. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó Ya no sin había agua. ya no había Estuvo agua, Papá sediento hasta la Cerdito. noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. No, Había ya pasado F, al ¿no? menos una O sea, ya semana. no puede hacer nada más. Ya F. Había dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En Sí, ese ya momento, no puede hacer nada, ya no puede hacer sintió que nada. podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo consiguió. Lo logró. Había Ok. perdido Ok, lo muchísimo logró, lo peso, logró. lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero Pero los no tiene días de fuerza. estar tumbado en una misma posición puede le hacer habían nada, no pasado puede hacer factura. nada, sí. No podía levantarse. Su Ay, cuerpo véanle se los había bracitos. debilitado. Véanle los Y bracitos. lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono. Y eso era todo lo que necesitaba. Sí. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Ajá. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse. Pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, Ya no se había dio nada. cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había dañada. podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, Y como pero el llovió, se teléfono dañó. estaba estropeado. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Sí. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. ¿Pero ya? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Lo logra o no lo logra? No, no me dejen así, no me dejen así con esta. No, yo quedé triste, ¿cómo me van a dejar así? Oigan, pero bueno, ya saben, recuerden darle like, comentar, suscribirse, nos vemos mañana con otro videito.